La sesión comprende lo que son las estructuras de las células, la forma de las células, el tamaño de las células, las características celulares y algunas de sus funciones. Torres, ¿ya llegaste? ¿Te conectaste? Bien, entonces empezaremos definiendo lo que es la citología. La citología es una ciencia que, como su nombre mismo lo dice, es el estudio, el tratado de las células. Los estudios referentes a la célula ha dado origen a la rama de la biología. A ver, ¿no se escucha? Sí se escucha, todo se está escuchando. Sí, te escucha, doctor. Ya, entonces, algunos de sus compañeros tienen problemas seguro. Que salgan y vuelvan a entrar para que puedan conectarse bien. Gracias, Ormeño. Entonces sí están escuchando. Decíamos que el estudio de estas células van a dar origen a la rama de la biología denominada citología, que se ocupa del estudio tanto de las células vegetales como las células animales, estudiando lógicamente las estructuras que presentan dentro de la célula y las funciones que realizan cada una de sus organelas. Como vemos acá, el campo de esta ciencia es enorme, ya que su estudio se relaciona con todas las actividades de los seres vivos. Sabemos que muchas de las organelas realizan diferentes funciones, como por ejemplo, por decir, cualquier célula nosotros que designemos, que nombremos de cualquier órgano, es muy importante y tiene funciones específicas. Vamos a ver el hígado. En el hígado tenemos las células hepáticas, los hepatocitos, y estos hepatocitos tienen gran cantidad de funciones. Por ejemplo, una de las funciones es que ahí se deposita el hierro, otra de las funciones es que se realiza el ciclo de la urea, otra de las funciones es que se realiza el ciclo de la alanina con el lactato. Entonces son diferentes funciones bioquímicas, ¿no?, que se producen dentro de las células, dentro de sus organelas. Por eso se dice que esta ciencia es enorme, porque por donde nosotros vayamos en nuestro organismo, por la célula que nosotros designemos, van a tener diferentes funciones. Como por ejemplo, si hablamos nosotros de una célula del sistema nervioso, de la microglia, por ejemplo, la microglia es una célula que va a servir de sostén y va a ayudar a eliminar todas las bacterias, los virus, los productos desechos. O sea, tiene la función de fagocitosis. La citología estudia las células, el origen de ellas, su desarrollo, su forma, sus dimensiones, su estructura, su constitución física y química, las funciones, relaciones entre ellas, prácticamente una serie de funciones, una serie de actividades que se observan a nivel de la célula. Lógicamente, a partir de las actividades específicas, ya vemos que nacen otras ramas de la ciencia de la salud. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar sobre las células animales microscópicas, entonces hablemos de microbiología. O si hablamos de las células como son los protozoarios o los helmintos, entonces hablaremos de parasitología. O si hablamos nosotros de la organela, la mitocondria, por ejemplo, entonces hablamos de bioquímica.
¿Todos sus compañeros ven la diapositiva? A ver, pueden responderme si están viendo. Entonces, hay problemas con algunos de los alumnos que no pueden ver la diapositiva. Tienen que tratar de ver y verificar la conexión que tienen esos alumnos que tienen problemas. Bien, entonces continuamos nosotros, ¿no?, con la siguiente diapositiva. La célula, siempre que tenemos un concepto de célula, decimos la célula es la unidad estructural y funcional del organismo, ¿no? Puede ser organismo vegetal o organismo animal. Y acá nosotros definimos por qué es estructural. Es estructural porque va a formar parte de todo ser viviente. Es estructural porque a partir de estas células se van formando los tejidos, se van formando los órganos, se van formando los sistemas, los aparatos, etc. Se dice que es la unidad funcional, ya que en ella se realizan todos los procesos y reacciones químicas y funciones que posibilitan la vida, como es, por ejemplo, la respiración. Y sabemos que a través del respiratoria que se realiza a nivel de la matriz interna de la mitocondria, ¿no? Entonces, podemos tener la función de la respiración. Y no solamente ello, ¿no? Prácticamente también se producen oxidaciones, ¿no? Por ejemplo, de los ácidos grasos, ¿no? De la cadena beta oxidativa, una serie de funciones bioquímicas que se realizan a nivel de la célula. Los tipos de célula, tenemos dos tipos de células, una célula eucariota y una célula procariota. Como saben ustedes, las células eucariotas son de los animales y de vegetales, y la procariota exclusivamente, prácticamente son de las bacterias. Acá vemos nosotros el ejemplo de una célula procariota, la imagen de una célula procariota, correspondiente a la bacteria, ¿no? Y que deben ser células muy diferentes a la eucariota. Por ejemplo, vemos nosotros acá el tamaño. El tamaño de la procariota viene a ser desde 1 a 10 micras. En la eucariota generalmente es a partir de 10 micras hasta 100 o 150 micras. Y no solo digo generalmente porque existen células más pequeñas. También pueden medir 10, pueden medir 8 micras. Por ejemplo, los linfocitos pueden medir 8 micras, 10 micras. Por ejemplo, los glóbulos rojos miden 7 micras hasta 8 micras. Entonces, también podemos considerar a la célula eucariota, ¿no?, con unas medidas de 7, 8, 10, etc. Pero generalmente el tamaño de las células procariotas es de 1 hasta 10 micras. Carecen de núcleo y organelas celulares. O sea, vamos a observar nosotros que no tienen un núcleo formado, porque no hay una membrana nuclear, no vemos acá nucleolo, ¿no? Y vemos más bien que se caracteriza por no encontrarse prácticamente bien definida y por lo que lleva el nombre de nucleoide. Tiene una molécula única de ADN circular y en forma de nucleoide. Ribosomas, presenta ribosomas, pero 70S. En el caso de las células eucariotas, ribosomas de 80S. Presenta una membrana celular, también la procariota, como ven ustedes acá, al igual que la célula eucariota. Son comunes, ambas tienen membrana celular. Presentan una pared celular constituida por péptidoglicano que rodea a la membrana celular. Acá tenemos nosotros
la pared celular, es una parte de la bacteria que es muy importante porque prácticamente es la que protege la bacteria. Cuando lleven ustedes farmacología, vamos o van a estudiar medicamentos que lisan la pared celular, que actúan sobre la pared celular. Cuando hay un proceso infeccioso, estos antibióticos, al lisar su pared celular, prácticamente muere esta bacteria. En esta diapositiva, nosotros estamos observando la imagen de una célula eucariota. Es una célula más compleja que las procariotas. No se olviden que las células vegetales en las eucariotas también pueden tener pared celular, pero las células animales no tienen. Vemos el tamaño. En las eucariotas, miren, desde 10 hasta 100 micras. Esto no es absoluto, como les vuelvo a repetir. Esto es algo relativo. Por eso decimos generalmente desde 10 hasta 100 micras. Porque ya le hemos dado el ejemplo que hay células eucariotas que tienen menor tamaño, como los linfocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas y también las células granulosas del cerebelo. Y acá vemos nosotros que dice hasta 100 micras, pero tenemos nosotros células de mayor tamaño, como por ejemplo la neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, mide 140 micras. O por ejemplo, una célula adiposa mide hasta 150 micras. Entonces, esto es relativo, por eso decimos generalmente. Presenta un núcleo bien definido con su membrana nuclear y su nucleolo. Como vemos acá, está el núcleo, está bien definida su membrana nuclear y acá observamos nosotros el nucleolo. Presenta un ADN lineal que forma cromosomas. Lo diferencia de la procariota porque la procariota presenta un ADN circular. Presenta organelas rodeado por membranas, ¿no? Diferentes tipos de organelas, por ejemplo, retículo endoplasmático, por ejemplo, los ribosomas, por ejemplo, vemos las mitocondrias, cloroplasto, etc. Entonces presenta organelas y la procariota no presenta organelas. Presenta un ribosoma de 80S, ¿no? De 80S. Sin embargo, en la procariota es ribosoma de 70S. Presenta también una membrana celular, al igual que las procariotas. Y presenta una pared celular ausente en animales y protozoos, ¿no? Pero sí presente en los vegetales y también en las algas. Tenemos acá en esta diapositiva para observar las características comunes entre una célula procariota y una célula eucariota. Por ejemplo, ambas tienen membrana celular, ambas tienen también citoplasma, ambas tienen un ADN. La diferencia que acá en la procariota el ADN es circular y en la eucariota el ADN es lineal. En la bacteria en el nucleoide y en la eucariota tienen núcleo. En ambos hay ribosomas. En la procariota ribosoma 70S y en la eucariota ribosomas hasta 80S. Luego vamos a ver algunas diferencias entre la célula procariota y las células eucariotas. Dentro de las procariotas, ¿no? Vamos a tener nosotros a las bacterias y dentro de las eucariotas podemos tener a las algas, a los hongos,
a los protozoarios, a los vegetales y a los animales. En cuanto al tamaño, ya hemos visto procariotas de 1 a 10 generalmente, eucariotas de 10 a 100. Luego vamos a observar acá nosotros, ¿no? En cuanto al genoma, vamos a ver que presenta la procariota un cromosoma circular y la eucariota un cromosoma, varios cromosomas lineales. En cuanto a la división celular, los se realiza a través de la fisión binaria y sin embargo en las eucariotas a través de la mitosis. Reproducción sexual, no hay acá meiosis y acá sí hay meiosis en las eucariotas. Tenemos nosotros acá en los movimientos flagelares, flagelos que rotan, y acá en las eucariotas, flagelos y cilios que no rotan. Luego vamos a observar en cuanto a microfilamentos, etcétera, vamos a ver que en las procariotas sí hay, en las eucariotas no hay. No es microfilamentos, es fijación de nitrógenos, reducciones, etcétera, ¿no? Luego vamos a observar acá las estructuras y organización del citoplasma, ¿no? La membrana celular. Vamos a ver que acá no hay organelas, en la eucariota sí hay organelas. Los ribosomas, habíamos dicho, 70S en la procariota, 80S en las eucariotas. Luego, las organelas con membranas ausentes en las procariotas, presentes en las eucariotas. La respiración, la función de la respiración se hace en parte de la membrana celular en cuanto a las procariotas y en las eucariotas se realiza en las mitocondrias. Vamos a ver también los pigmentos para la fotosíntesis. Vamos a ver que hay en las membranas internas de la procariota y acá en las eucariotas, sobre todo en los vegetales, en los cloroplastos. Presenta una pared celular las procariotas y en el caso de las eucariotas solamente lo presentan las plantas o los vegetales, las algas y los hongos, y está ausente en los animales y en los protozoarios. Muy bien, entonces son las diferencias que hay entre procariota y eucariota. Nuevamente, principales diferencias, ya hemos dicho acá, las eucariotas tienen una membrana nuclear definida, las procariotas no tienen membrana nuclear, por eso se dice solamente tienen nucleoide. El ADN tiene un núcleo perfectamente formado con su nucleolo, sin embargo las procariotas, el núcleo está disperso en el hialoplasma. Cromosomas tienen muchos cromosomas en las eucariotas, sobre todo lineal, y la procariota tiene uno circular. La división celular en las eucariotas a través de la mitosis y meiosis, y en las procariotas fisión binaria. Mitocondrias, las eucariotas presentan mitocondrias, las procariotas no presentan mitocondrias. Los cloroplastos, sí encontramos cloroplastos sobre todo en las células vegetales. Las procariotas no tienen cloroplasto. Pared celular encontramos otros en los vegetales y en las algas constituida por celulosa. Y en las procariotas la pared celular está constituida por mureína. Nucleolos, las eucariotas tienen nucleolo, las procariotas no tienen nucleolo. Retículo endoplasmático, que son organelas o orgánulos, si tienen las eucariotas, las procariotas no tienen. Y los órganos de locomoción presentan cilios y flagelos en las eucariotas y en las procariotas flagelos sin estructura. Vemos nosotros la imagen de una membrana celular, de una célula. Y observamos acá en la parte más externa la membrana celular, que ya sabemos que está constituido por una bicapa fosfolipídica. Hacia arriba
vemos nosotros lo que conocemos como microvellosidades, que tienen una función de absorción. Luego vamos a ver los centriolos. Acá vemos el núcleo, observamos la membrana nuclear, observamos el nucleolo. Y luego vamos a ver acá la mitocondria. La mitocondria, otra organela muy importante que nos sirve para obtener energía. Luego encontramos acá el aparato de Golgi, que nos sirve para el empaquetamiento y almacenamiento de sustancias. Luego vemos el retículo endoplasmático, que nos va a servir para el transporte de sustancias. Tenemos microtúbulos, microfilamentos muy importantes para la formación, en el caso del citoesqueleto. Membrana plasmática muy importante, y la función es de protección y de transporte. Nuevamente tenemos acá una célula donde se observa el núcleo de mayor tamaño. Esto viene a ser a través de una microscopía electrónica. Observamos acá el núcleo, el nucleolo, y acá observamos la cromatina. Acá el citoplasma y algunas organelas. ¿Cuáles son las organelas que presenta la célula? Tenemos una membrana plasmática. Esta membrana plasmática está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, lo cual permite el pasaje de ciertas sustancias. Tiene un grosor más o menos de 70 hasta 100 angstrom. Esta membrana plasmática nos protege del medio externo, y aparte de ello sirve de transporte de ciertas sustancias. Vemos nosotros el núcleo, que ya sabemos que es muy importante para la reproducción. Tenemos nosotros acá el retículo endoplasmático. Sabemos que hay dos: retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. En el liso sintetizan lípidos, en la superficie no hay ribosomas. Sin embargo, acá en el rugoso sí presenta ribosomas en su membrana. El aparato de Golgi recibe los productos sintetizados en el retículo endoplasmático, los empaqueta y los almacena, y los distribuye por la célula o los excreta al medio extracelular. La mitocondria es una organela muy importante, la cual tiene una estructura que consta de una cavidad limitada por una doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna está plegada, formando crestas, ¿no? y es la que es de mayor importancia, sobre todo porque ahí se realizan la mayor cantidad de reacciones bioquímicas, como son, por ejemplo, la fosforilación oxidativa para obtener el ATP. Se realiza la cadena respiratoria para la respiración celular. Igualmente también se realiza el ciclo de Krebs, también para la obtención de ATP. Continuamos observando acá. Otra de las organelas viene a ser los ribosomas. Es una estructura esférica de ARN formado por dos subunidades, ¿no? Los ribosomas son de 80 S, al igual es muy diferente a las procariotas, que son 70 S. Esta ribosoma es la que va a sintetizar proteínas. Sintetiza proteínas. El retículo endoplasmático puede estar asociado o adosado a la membrana, el ribosoma puede estar asociado a la membrana del retículo endoplasmático, puede estar libre. Cuando está libre, sintetiza las proteínas intracelulares. Luego tenemos los lisosomas. Los lisosomas es una estructura, ¿no?, que se origina a partir del aparato de Golgi. Contiene enzimas y la función es la digestión celular. O sea, va a digerir sustancias extrañas, células desgastadas,
productos de desecho, etc. Luego tenemos el centriolo, es una estructura par cilíndrica constituida por proteínas y que interviene en la reproducción celular. Tenemos la vacuola. Esta estructura tiene forma de bolsa y contiene los nutrientes o desechos celulares. Sirve como depósito de desechos o de nutrientes. Y luego el citoesqueleto, que está constituido por gran cantidad de microfilamentos, microtúbulos, y que son los que le van a dar, van a fijar la unión de las células en un epitelio. Como por ejemplo, cuando nosotros observamos el tejido epitelial, estas células del tejido epitelial están unidas unas con otras a través del desmosoma, hemidesmosoma, pero también están fijadas hacia abajo con la lámina basal. Pero en la parte, en una de las caras de las células, existen gran cantidad de microfilamentos que se entrecruzan para poder fijar a la célula, y a esto se llama citoesqueleto. Como vemos acá, su función es la resistencia mecánica, el mantenimiento de la estructura celular y la formación de canales también. Acá nosotros estamos observando la mitocondria. Vamos a observar que tiene dos membranas. Lo que vemos hacia afuera es una membrana externa, y lo que vemos de color blanco y que se invagina o se prolonga hasta la luz de la cavidad de la mitocondria, formando crestas. Y esto corresponde a la matriz interna. Y es donde se realizan una serie de reacciones enzimáticas, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la cadena respiratoria, como puedo repetir el ciclo de Krebs, etc. Y acá vamos a ver que también encontramos nosotros una serie de sustancias enzimáticas, ¿no? Como son, por ejemplo, la deshidrogenasa, los citocromos, las flavoproteínas. Luego vamos a observar acá, bueno, las crestas, ¿no? Sabemos que durante todas esas reacciones bioquímicas, como la fosforilación oxidativa o como el ciclo de Krebs, va a producir ATP, o sea, energía. Vemos acá un retículo endoplasmático rugoso que está constituido por conductos o cisternas, y que en su superficie, su membrana, está constituido, está plegado ahí gran cantidad de ribosomas. Luego acá también las vacuolas, como volvemos a repetir, son organelas redondeadas que contienen en su interior, pueden contener nutrientes o pueden contener también alguna sustancia de desecho. Tenemos también los plástidos, son organelas también celulares eucariotas que son propios de las plantas y las algas y tienen función de almacenamiento. Tenemos acá los ribosomas. Sabemos que los ribosomas están divididos en dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Decimos la subunidad pequeña es 40S y la subunidad grande 60S. Pero el ribosoma en total es 80S. Vemos los centriolos, muy importante los centriolos para la reproducción celular. Los lisosomas, como vemos acá vemos nosotros el aparato de Golgi, ¿no? Y vemos que estos lisosomas se caracterizan porque realizan ahí la digestión celular, presentan enzimas. Luego tenemos peroxisomas también, que son unas organelas muy importantes que sirven para la oxidación, ¿no? Y que prácticamente es la organela que realiza la desintoxicación del organismo. Vamos a observar
nosotros que contiene enzimas como las oxidasas, las catalasas. Cuerpo esférico de 0.5 a 1 micra. Luego tenemos el citoesqueleto, como hemos hablado, una gran cantidad de microfilamentos, una gran cantidad de microtúbulos, que son los que van a fijar a las células, van a prácticamente que las estructuras celulares no se puedan destruir, ¿no? Es el desplazamiento de los microfilamentos y microtúbulos que son de proteína. Luego observamos nosotros acá en el citoesqueleto, las estructuras del citoesqueleto, que son gran cantidad de proteínas. Y acá vemos nosotros a la membrana celular. La membrana celular se caracteriza por tener una doble capa de fosfolípidos. Por eso se dice la membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Esta bicapa fosfolipídica vamos a observar acá, por ejemplo, en la parte superior, una sola capa fosfolipídica y hacia abajo vemos otra capa fosfolipídica, motivo por el cual se le dice bicapa fosfolipídica. Además vamos a observar nosotros que esta capa fosfolipídica está formada por esta estructura redondeada llamada fosfato y por estos radicales, ¿no? Así libres o estructuras lineales que vienen a ser los ácidos grasos. La parte de la porción fosfato es una zona hidrofílica y la zona donde están los ácidos grasos es una zona hidrofóbica. O sea, en la porción fosfato habrá atracción por el agua y en la parte de los ácidos grasos hay un rechazo hacia el agua. Luego de observar esta bicapa fosfolipídica, nosotros vamos a observar una estructura que atraviesa prácticamente todo el grosor o espesor de la membrana celular, y esto se conoce como proteína integral. Proteína integral. También se le llama proteína transmembrana. Y luego acá vemos nosotros las proteínas periféricas. Proteínas periféricas. Aparte de ello, esta membrana celular también va a estar constituida por glucoproteínas, por glucocáliz, y también va a estar constituida por colesterol. El núcleo celular, que ya lo hemos visto, con su envoltura nuclear, con su nucleolo, con su cromatina. También hemos observado nosotros acá, en cuanto al núcleo celular, la mitosis que realiza. Sabemos que son 4 fases. Una en donde nosotros encontramos que el núcleo ha aumentado de tamaño, ¿no? Aumentado de tamaño, que se ha perdido ya aquí la cubierta nuclear. Una segunda fase o metafase, en donde vemos la característica principal como es el uso cromático y donde los cromosomas empiezan a separarse. Luego acá en la anafase observamos ya que no se observa uso cromático, más bien los cromosomas ya se están prácticamente dirigiendo hacia cada polo opuesto. Y acá en la telofase, donde ya se realizó la división prácticamente, un núcleo a cada lado, y acá ya viene la segmentación para dividirse en 2 células. En el núcleo celular vemos las cadenas, ¿no?, de ADN, gracias a Watson y Crick. Luego tenemos nosotros acá nuevamente las características y las funciones de cada una de estas organelas, ¿no? Las microbiosidades sabemos que son las de absorción, ¿no? La membrana plasmática, muy importante para el transporte de sustancias.
En la membrana plasmática vamos a ver nosotros que se produce transportes activos y transportes pasivos. Los transportes pasivos, ¿no?, que pueden ser difusión pasiva o difusión facilitada. En este transporte pasivo no se necesita energía y se caracteriza porque el transporte es de sustancias de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Igualmente, cuando es un transporte activo, se necesita una bomba, en este caso la bomba ATPasa, ¿no? Y acá es para transportar sustancias de un lugar de menor concentración a otro lugar de mayor concentración. Entonces, para eso necesita bastante energía, ¿no? Y la utilización de la bomba ATPasa. Y luego vemos acá la gran cantidad de filamentos, de microfilamentos, ¿no?, en las cuales cada uno tiene sus estructuras y sus funciones, que ya hemos visto, el tamaño de las células, ¿no?, desde un átomo, moléculas, etcétera, los tipos de células. Nosotros tenemos acá varios tipos de células. Entonces vamos a observar, por ejemplo, acá en la E es un linfocito. En la E es un linfocito, ¿ya? Ojo, miren cómo, por ejemplo, acá la E dice, ¿ya?, en la E dice un leucocito, ¿no? O sea, primero nombran el nombre de la célula y después ponen la letra. Porque la F es una neurona, ¿no? Tiene una forma estrellada. Porque acá la G, decimos, es un glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo. Luego vemos nosotros acá un glóbulo blanco también, en este caso es el neutrófilo, un neutrófilo segmentado. Un neutrófilo segmentado. Luego vamos a ver también nosotros acá la presencia de una célula de tejido conectivo, como es un macrófago, por ejemplo. Un macrófago, el cual también se le llama fagocito. Se le llama fagocito. Luego tenemos acá otra célula de tejido conectivo, ¿no?, otra célula del tejido conectivo. Luego acá también igualmente, ya hemos dicho, un neutrófilo, ¿no?, segmentado. Y luego acá observamos ya una célula de la piel, donde vemos nosotros gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, viene a ser un queratinocito. Entonces son las diferentes formas de célula. Esta es una forma redondeada, con el linfocito y pequeña. Esta es una forma bicóncava. Esta es una forma estrellada. Esta es una forma con espículas o con espinas. Esta es una forma de célula con movimiento ameboideo, etc. Luego vamos a ver nosotros acá las diferentes tipos de células también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un eritroblasto, que es una célula inmadura que posteriormente va a dar lugar a la formación del glóbulo rojo. Acá observamos, por ejemplo, un eosinófilo caracterizado por presentar un núcleo en forma de alforja o un núcleo en forma de lentes y que presenta gran cantidad de granulaciones que presentan sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo tenemos serotonina, la histamina, etc. Tenemos acá una célula plasmática con su citoplasma acidófilo y que se caracteriza porque estas células son las que van a producir las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Y esta célula proviene de los linfocitos B. Acá vemos una célula pancreática, ¿no? Es una célula acinar pancreática, caracterizada porque es una célula basófila, un citoplasma basófilo, y que presenta gran cantidad de granulaciones que contienen proenzimas, o llamados también zimógenos. Estas proenzimas o zimógenos
son las que posteriormente se van a convertir en enzimas que son biocatalizadores. Por ejemplo, estas simógenos, enzimas inactivas o proenzimas, se van a activar fuera de la célula. No se activan dentro, sino fuera. La función de estas enzimas, ya cuando están activadas, es la proteólisis. O sea, estas sustancias van a salir hacia la secreción del duodeno, en donde va a hacer que las proteínas que circulan, ¿no? Sobre todo los polipéptidos, van a ser convertidos en oligopéptidos o dipéptidos. O sea, produce proteólisis, destrucción de las cadenas de las proteínas. Y también, no solamente eso, sino que también tiene un jugo pancreático, ¿no? Que contiene bicarbonato de sodio. Y este bicarbonato de sodio lo que hace es que mezcla con el quimo que ha venido del estómago, que es ácido, lo mezcla y lo convierte en quilo, ya es alcalino, ¿no? Entonces son varias funciones las que realizan estas células pancreáticas. De las formas celulares, nosotros vamos a encontrar en este caso tres formas. Una, como ven ustedes acá, esto es de un endotelio, ¿no? Un vaso sanguíneo. Ustedes verán acá en la parte interna glóbulos rojos, ¿no? Y acá observan núcleos de forma alargada y solamente una sola capa, ¿no? Entonces, esta forma de núcleo alargado son las células planas. ¿Dónde lo encontramos en este caso? En el endotelio de los vasos sanguíneos. Luego tenemos acá también otras células, pero ya de forma redondeada, ¿no? De forma cúbica. Y estas células se caracterizan sobre todo porque tiene acá en el centro de la célula, presenta núcleo redondo, acá núcleo redondo. Y como vemos una sola capa, entonces el epitelio es simple. Y como vemos que es redonda la célula, porque el núcleo también es redondo, es un epitelio simple cúbico. La forma de las células son cúbicas. Y acá vemos nosotros abajo otra disposición de la célula. Y entonces lo que nosotros vamos a observar bien es la disposición del núcleo. El núcleo lo vemos nosotros más alto que ancho, ¿no? Cuando los núcleos son más altos que anchos, generalmente las células son cilíndricas. Y acá vemos células cilíndricas con cilios inclusive. Entonces decimos células de forma cilíndrica, células de forma cúbica, células de forma plana. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros encontramos un núcleo aplanado, de hecho es una célula plana. Cuando vemos un núcleo redondo y central, de hecho va a ser una célula cúbica. Y cuando vemos un núcleo más alto que ancho y en la parte basal, de hecho es una célula cilíndrica. Yo no puedo encontrar, por ejemplo, una célula plana con un núcleo redondo, ni viceversa. No puedo encontrar una célula cúbica con un núcleo alargado. Entonces, es importante conocer la disposición de estos núcleos. Luego continuamos acá con las formas celulares, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros, por ejemplo, también células redondas, ¿no? Redondas, y miren ese citoplasma de color acidófilo, ¿no? Al parecer una célula plasmática. Vemos acá que hay células alargadas de tamaño grande, ¿no? Y esto viene a ser las células de las fibras musculares. También encontramos acá otro tipo de células que vienen a ser células cilíndricas. Y acá, nuevamente, miren el núcleo redondo, corresponde a las células redondeadas poliédricas, ¿no? Poliédricas.
Existen algunas enfermedades producidas por alteraciones de algunas de las organelas. Por ejemplo, acá dan un ejemplo de un síndrome de Zellweger, que se caracteriza por anormalidades craneofaciales, riñón poliquístico, por alteración en el hígado, por alteración en el vaso, por alteración también en el riñón. Generalmente estos pacientes tienen un tiempo de vida de 6 meses y mueren a una edad temprana. Y las pruebas bioquímicas, ¿no? Vamos a ver que en el vaso y el hígado tienen niveles reducidos de oxidasa. Entonces, este síndrome de Zellweger, caracterizado por estas enfermedades, ¿no? Y que tienen niveles reducidos de oxidasa y que también produce daño renal y hepático, pues también se llama síndrome hepatorrenal. Es producido por alguna de las deficiencias de alguna de estas organelas. Serán los lisosomas, serán los peroxisomas, serán los aparatos de Golgi, la mitocondria, el retículo endoplasmático, etc. ¿No? En este caso son los peroxisomas, ¿no? Porque ellos intervienen prácticamente en la oxidación del peróxido de oxígeno, ¿no? Muy bien, Reñas, la B, peroxisomas. Bien, los peroxisomas, pequeños cuerpos esféricos de 0.5 a 1 micra, y la función en la síntesis y degradación del peróxido de hidrógeno.